Señores, con ustedes, nuestro hermano Wellman Lake. Tiene inteligencia, no es artificial, aunque él dice que a veces es artificial. Pero no hay inteligencia artificial ahí. Gracias, amén. Muy buenos días. Espero que estén bien. Y bueno, de una vez entrando en materia, como ustedes saben, hemos estado hablando ya, este es el tercer domingo, acerca de la famosa inteligencia artificial. Y yo quisiera iniciar preguntando, ¿cuántos de ustedes han usado ChatGPT? ¿En qué lo han usado? A ver, ¿quién se atreve a venir a dar un ejemplo de cómo lo ha usado? Allá, ven mi hermano, echa para acá. Ese Caleb, es que el reflector no me deja ver. Sube por aquí, mi hermano, aquí. Caleb, ¿cómo tú has usado ChatGPT? ¿En qué environment, ambiente, o sea, en el trabajo, para la escuela? ¿Cómo lo has dicho? Bueno, yo lo he usado. Yo soy Caleb. Yo trabajo como programador. Y los programadores saben que ChatGPT es una herramienta increíble para eso. ChatGPT es, vamos a decir, un bot de inteligencia artificial que tú escribes lo que tú quieres saber. En mi caso, quería un código porque no me estaba funcionando en el trabajo y yo, miércoles, ¿cómo es que se hace eso? Y Google no estaba siendo suficientemente eficiente. Entonces fue ChatGPT, ¿cómo yo hago tal cosa? Y efectivamente funcionó a la primera. Exactamente. Muchísimas gracias. Un aplauso para Caleb, por favor. Yo también confieso que lo he usado en mi trabajo. Yo tengo que usar un lenguaje de programación, bueno, varios, pero hay uno que quizás es el más conocido, que es Python. ¿Cuántos conocen Python aquí? ¡Hey! Mi gente Python aquí, mi gente de programación. El asunto es que hay un foro, ¿verdad?, en internet donde cuando el programa no te da, que es la mayoría de las veces, tú vas y pone el foro ahí, pero tú tienes que esperar a que alguien lo vea, que decida, déjame ver a fulano con esto, qué sé yo qué. Pero con ChatGPT, yo lo he usado de varias formas. Yo primero he ido y por ejemplo, yo escribo un código, un programa, y me está dando un error que no lo puedo encontrar. Yo agarro, copio, así mismo como usted hace en Word, copia, un copy-paste, y le digo a ChatGPT, chequéame este programa porque me da un error en la línea tal. Yo lo que quiero que haga es esto, esto y lo otro. Así, textualmente como se los estoy diciendo a ustedes. Y él me dice, tu error está en la línea tal, que no declaraste tal variable por tal razón, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Si tú haces esto, puede que el programa corra. ¿Quieres que lo pruebe por ti? Tú te quedas como que, ok. Ahí está el código. Anteriormente, cuando yo lo empecé a usar, ChatGPT no podía correr Python en sí mismo. Tú tenías que agarrar y llevarlo a un ambiente Python. Quizás me estoy metiendo muy para adentro, pero el punto es que tú no lo podías correr ahí mismo el programa. Ahora está ChatGPT 4, que tiene unos plugins que corre el programa ahí mismo. Y como dice Caleb, en cuestión de 2 segundos, algo que usualmente te tomaba quizás a veces hasta 2 días, sale. ¿Quién más ha usado ChatGPT en otra cosa? Allá, venga acá, mi hermana, venga. Rosa, no, mi hermano, pero venga acá solo. Es la mayoría de gente. Y a mí me gusta Rosa porque es Rosa estudiante, así que ustedes van a ver otra aplicación. Mi hermana, gracias. Hello. Buena tarde. Yo soy Rosa, Francia. Yo uso ChatGPT para tarea. Le tengo que ser sincera. Tarea y, bueno, en estos días me hizo un... me pagaron para que hiciera un Science Fair y lo hizo ChatGPT. Es que a veces uno se tranca, entonces... Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Sí. O sea, es que todo el mundo lo usa.
O sea, honestamente, el que no lo está usando es que tiene que revisarse. Pero la verdad es que, y ChatGPT, para lo que preguntaron ahorita, es sencillamente realmente es un lenguaje, pero naturalizado, donde tú puedes tener una conversación, interactuar con inteligencia artificial de una manera tan normal como tú lo harías con una persona. Yo, o sea, como le dije, lo uso para programación, se usa también mucha gente en la escuela, se usa para programar websites. Tú puedes pedirle a ChatGPT que te dé los pasos para una campaña de mercadeo, infinidades de cosas. Pero el asunto es que la tecnología está aquí. Y de hecho, quizás yo me fui a lo más, vamos a decir, lo más novedoso, pero todo el mundo tiene Alexa aquí en su casa, ¿verdad que sí o no? Bueno, pero la gran mayoría, ¿verdad? Ya. Alexa, tócame tal cosa. Alexa, qué sé yo qué. De hecho, con mis hijos, yo tuve que quitar el Alexa el Echo Dot de la sala, porque yo me di cuenta que ellos siempre decían, ok, vamos a hacer la tarea, y se traían a Alexa a la mesa y le preguntaban, Alexa, tal cosa. Y Alexa le decía a ellos, Alexa, ¿cuántos son 4 por 15? De verdad, inténtalo cuando usted llegue a su casa, pregúntale a Alexa de todo para que usted vea cómo Alexa sabe muchísimo. Pero más que eso, ¿cuánto han usado? O sea, estoy yendo de lo más complejo a lo más simple. ¿Cuántos de ustedes han usado Google Maps o Waze? Ahí sí, ¿verdad que sí? Ahora sí. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? Que uno confía ciegamente. O sea, si Waze te dice, métete por aquí, tú dices, cónchale, esta calle se ve como medio a las 9 de la noche. Tú como que, y tú te metes, porque Google Maps te lo dijo. O sea, el asunto es que nosotros, todos de una u otra forma, interactuamos con tecnología. Y el cristianismo, a lo largo de la historia, ha tenido una relación que pudiéramos llamarla de amor y odio con la tecnología. Una relación un poco compleja, donde a veces los cristianos han estado a la vanguardia, son los líderes en avances científicos y tecnológicos, pero muchas veces hasta se oponen a estos avances. Y les voy a dar algunos ejemplos. Y les recuerdo, las notas de esta conversación, de esta prédica, están en YouVersion. Y si quieren la pueden ver. Pero el asunto es, un ejemplo de cómo los cristianos han sido vanguardistas en la tecnología. Muy fácil. En el siglo XV, un cristiano alemán de apellido Gutenberg, ¿qué inventó? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo es? La imprenta. Y el punto, la motivación de Gutenberg para inventar la imprenta era reproducir la Biblia. Después, el invento, ¿verdad?, se popularizó y se expandió por todo el mundo. Y ese invento cambió la sociedad para siempre. Cada vez que usted abre un libro, que ya casi nadie lo abre, pero cada vez que usted abre un libro de esos de papel, debe agradecerle a Gutenberg por su invento. Y él era un cristiano. Pero más allá, no sé cuántos de ustedes sabían, pero el padre de la física y la mecánica clásica, vamos a llamarlo por ahí, Isaac Newton, era cristiano. Pero así también Blaise Pascal. Blaise Pascal era un matemático francés a quien se le atribuye haber inventado la primera computadora en sí. Es verdad que era más como una calculadora, pero el punto es que él la inventó. Y eran personas que tenían una relación con Dios y entendían que con su trabajo podían glorificar el nombre de Dios. Pero ya un poco más para acá, también el uso por los cristianos de las redes sociales y plataformas digitales para poder llevar el mensaje del Señor. Otra pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen YouVersion aquí en su celular?
todo el mundo. De hecho, yo estoy casi seguro que la mayoría leyó la Biblia. La última vez que leyó la Biblia, la leyó aquí. ¿Verdad que sí? ¿Perdón? También, ese es otro buen ejemplo. Ahí está el podcast, si lo pudiéramos llamar así, producido por nuestra iglesia, que se llama La Biblia Completa. Y hay muchos otros más. También hay un ministerio de un pastor que se llama John Piper, que se llama Desiring God, muy bueno, que tiene una inmensidad de recursos bíblicos y están, o sea, todos disponibles en la web, gratis para todo el mundo. Entonces, lo que quiero decir es que los cristianos muchas veces han estado a la vanguardia de la tecnología, la han utilizado para fines del Señor, de la expansión del Evangelio. Ahora, también, lamentablemente, hay algunos ejemplos negativos. Y voy a empezar desde atrás hasta llegar aquí a nuestra época. En el siglo XVII, la mayoría de las personas, por no decir todo el mundo, pensaba que el sistema solar era geocéntrico, o sea, que todas las cosas, incluyendo el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Eso, más que nada, era influenciado por el pensamiento teológico de la iglesia de ese entonces, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica entendía que todo el sistema, ¿verdad?, solar daba vueltas o giraba alrededor de la Tierra, simple y sencillamente porque en Josué, si no más recuerdo, en el capítulo 10, Josué le dijo: Sol, detente. Y el día se alejó. ¿Quién se acuerda de esa historia? Cuando Josué estaba peleando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El asunto es que Josué necesitaba que el día se le extendiera un par de horas y le pidió al Señor y el sol se detuvo, según el relato bíblico. Entonces apareció este señor italiano llamado Galileo Galilei, que basado en observaciones y también textos antiguos de otro físico llamado Copérnico, entendió que el sistema solar era heliocéntrico, o sea, que giraba alrededor del Sol. Galileo, por eso, fue perseguido, fue puesto en arresto domiciliario por todo lo que le quedaba de vida, pero él siempre mantuvo su posición de que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol, como eventualmente se descubrió que era. La iglesia, lamentablemente, tuvo que esperar 350 años más o menos para en 1992, y estamos hablando de los años 1600, para 1992 admitir, no, estamos hablando de 1600, cuando Galileo ¿verdad?, publicó su tesis sobre el heliocentrismo. Y en 1992 fue que la iglesia tuvo, ¿verdad?, el coraje de pedir disculpas públicas y aceptar lo que ya todo el mundo sabía y daba por hecho, que la Tierra y los planetas en el sistema solar, y no solo en en cualquier sistema estelar, giran alrededor de la estrella madre, ¿verdad?, de ese sistema. Otro, ya más cerca de nosotros. ¿Cuántos de ustedes aquí han oído hablar o han oído predicar a un evangelista llamado Gille Ávila? La gente vieja, ya, los José, no voy a mencionar más nada. Ah, mi hermana, no, sin mencionar, ok. Aquí hay una hermana, alzó la mano, pero dijo, no me mencione. Gille Ávila, un predicador, ¿verdad? Y como todos, con sus puntos altos y con sus puntos bajos. No estamos aquí para juzgar, solamente para poner algo que él dijo como un ejemplo. Él, en sus inicios, llamaba a la televisión, ¿quién se acuerda cómo era que le decía? El cajón del diablo, Señor los reprenda. Y decía que se iban a ir para el infierno, todos esos cristianos que estaban viendo novelas, qué sé yo qué. Y ojo, la serie coreanita que ustedes ven son novelas también. La turca, todo lo que están viendo aquí, serie turca. Exactamente.
El asunto es que Gigi Ávila llamó a la televisión muchas veces el cajón del diablo. Para hacerle la historia corta, Gigi Ávila terminó teniendo cadenas de televisión. No solo cadenas, no, cadenas de televisión. Y muchas cadenas en toda Hispanoamérica transmitían sus programas. Antes de morir, él hizo una rectificación y dijo que la televisión secular era el cajón del diablo, pero que la televisión cristiana, sí, esa sí se podía ver. No, es verdad. Y el que quiera, tengo el video, pues se lo puedo presentar. El asunto es que el hermano como que metió la reversa, ¿no? Pero eso está bien, corregir, errar es de humano, ¿no? Y ya por último, y quizás los que vienen de una familia cristiana, que sus padres fueron cristianos, especialmente, ¿verdad?, de la denominación pentecostal, se van a sentir identificados. Miren, cuando se introdujeron las tarjetas de crédito, en la década de los 50 para acá, los cristianos prácticamente en masa dijeron que esa era la señal de la bestia, que eso no se podía usar porque van a saber toda tu información, qué sé yo qué. Bueno, y la señal de la bestia, para los que quizás no sepan bien de lo que estoy hablando, es algo que se habla en Apocalipsis, en el capítulo 13. Se habla en varias partes, pero específicamente en el capítulo 13. El asunto era que no creían en eso. Y el que o aplicaba o tenía una tarjeta de crédito o de débito, para lo que sea, se estaba, ¿verdad?, aliando con Satanás y con el sistema mundano que iba a dar con el anticristo. Fast forward unos, ¿verdad?, 50 años más para acá, aquí todo el mundo tiene tarjeta de crédito, ¿verdad que sí? Bueno, una gran mayoría. No, pero el asunto es que al final del día, la misma iglesia que terminó, ¿verdad?, que empezó diciendo, no, eso está mal, esa tecnología no la queremos porque eso es el diablo, eso era qué sé yo qué cosa, eso va a destruir la humanidad, qué sé yo qué, ha terminado aceptándola. Y el punto principal que yo quiero transmitir aquí con esto es que el enfoque adoptado, y por eso lo escribí ahí para que ustedes lo vean, el enfoque adoptado hacia una nueva tecnología es más relevante que la propia tecnología. Esto se debe a que un enfoque bien informado y reflexivo puede generar mejores resultados y minimizar las posibles consecuencias negativas. Se trata del uso que se le da a la nueva tecnología, no de la nueva tecnología en sí. Y se lo voy a traducir un poco a cristianés. Y voy a utilizar, se lo voy a traducir un poco a cristianés para que nos entendamos mejor. Voy a utilizar un verso, ¿verdad? O un pasaje, mejor dicho, que está en Marcos, capítulo 7. Vamos a empezar a leer en el 15 y después vamos a saltar del 20 al 23. Es Jesús que está hablando y dice, lo que entra al cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Entonces saltamos al versículo 20 y dice, y les agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, déjeme descansar, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, dice el Señor, y esas son las que contaminan. Y yo me imagino que de una u otra forma todos nos podemos sentir identificados con alguna de esas cosas que el Señor menciona. Y no se preocupe, no se sienta mal.
Hubo un filósofo griego que dijo una vez, nada humano me es extraño, ¿no? Así que tranquilo, estamos en familia. Mi punto, se trata más de cómo está el corazón del usuario de la tecnología que de la tecnología misma. Entonces, teniendo eso en mente, yo quisiera plantearles al menos 3 dilemas éticos que plantea esta nueva tecnología de la inteligencia artificial, para que veamos el alcance de cómo mal usada puede ser fatal y desastrosa. Entonces, ojo, no solamente pasa con inteligencia artificial, con cualquier tecnología. El mismo principio físico que puede ayudar a producir energía en base, ¿verdad?, a la fusión nuclear, es el mismo principio que se usa para crear bombas nucleares. Depende de cómo se use y para qué se use. Así que le dije que le iba a poner algunos ejemplos y aquí va el primero. Miren, en 2014, para que vean que no me lo inventé, ahí está un screenshot de Reuters. Dice, en 2014, especialistas en Machine Learning de Amazon comenzaron a desarrollar software, ¿verdad?, para revisar los currículums de los solicitantes y, ¿verdad?, automatizar esa tarea tan difícil. Atención la gente de recursos humanos aquí. El asunto es que Amazon desarrolló este proyecto, esta inteligencia artificial, que lo que hacía era que calificaba a los talentos y le daba de 1 estrella a 5 estrellas, ¿verdad? Igualito como usted hace en Amazon. Usted da su calificación, me gustó, no, está medio, 3, excelente, 5. Entonces, sin embargo, dice la nota de prensa, en 2015, Amazon se dio cuenta de que su nuevo sistema no calificaba a los candidatos para los trabajos de desarrollador de software y otros puestos técnicos de manera neutral en cuanto al género. Esto se debió a que los modelos informáticos fueron entrenados para examinar a los solicitantes mediante la observación de patrones de los currículos enviados a la empresa durante un periodo de 10 años. La mayoría de esos currículos provinieron de hombres, lo que reflejaba, ¿verdad?, un dominio masculino en la industria tecnológica. Y en efecto, lo que sucedió fue que el sistema, la inteligencia artificial que Amazon creó para el asunto de las contrataciones, se enseñó a sí mismo a que los candidatos masculinos eran preferibles antes que los candidatos femeninos. Y empezó a penalizar los currículums que decían la palabra femenino. Por ejemplo, capitana del club de ajedrez femenino, ya no sirve. Y le bajó la calificación a mujeres que venían de universidades que eran exclusivamente para mujeres. Ahora, oigan lo triste del caso. Estamos hablando que el programa empezó en 2014. En 2015 se dieron cuenta. Amazon, que estaba al tanto del sesgo desde el 2015, continuó desarrollando la herramienta sin ningún problema por varios años y en el 2018 fue que finalmente decidieron pararla porque alguien los denunció. Entonces, el sesgo en este proyecto nos recuerda los peligros, o mejor dicho, nos muestra los peligros de usar inteligencia artificial con información sesgada. La inteligencia artificial de Amazon no aprendió a querer o a calificar a los hombres mejor que a las mujeres. La información que se le dio desde el principio ya estaba sesgada. Alguien debió de chequear,
Oye, si vamos a darle 100 currículum, vamos a darle 50 de hombres y 50 de mujeres, porque para que por lo menos tuvieran a la par. Lo que indica que el sesgo no es de la máquina, fue de quien la alimentó. Exactamente. Entonces, tengamos eso en cuenta. Mira cómo, y lamentablemente las consecuencias de eso, uno nunca las sabrá. Solo Dios sabe cuántas mujeres estaban mejor calificadas que muchos hombres para obtener esos empleos y el sistema sencillamente las desechó. Entonces, otro ejemplo. Las inteligencias artificiales pueden ser mal usadas para la creación de las famosas fake news. No sé si se acuerdan de eso. Y las pueden crear muy convincentes. Eso que ustedes vieron, como decía en la pantalla, fue generado por una inteligencia artificial. Lo peor, o lo más asombroso del caso, es que solamente tomó un video, un solo video, de el entonces, ¿verdad? Eso fue en 2019. Eso fue en el 2014, 15, por ahí. Tomó un video del presidente Barack Obama. Uno de esos, el presidente hacía unas alocuciones semanales. Le dieron un video de eso con el mismo archivo de audio, ¿verdad? Con su voz. Y la inteligencia artificial fue capaz de reproducir un video de Obama en un lugar totalmente diferente. No sé si vieron, el video original tenía, ¿verdad?, otro fondo, y el video producido por la inteligencia artificial, otro fondo, otra locación. Y audio. Y no solamente eso, las gesticulaciones, como la persona, ¿verdad?, movía los labios, totalmente idéntico. En 2019 también se reprodujo uno ya con mejor calidad, donde el presidente o el expresidente Barack Obama apoyaba a un candidato X en la carrera, ¿verdad?, por la nominación presidencial del Partido Demócrata. La gente corrió, ¿verdad?, los expertos, qué sé yo qué, y desacreditaron el video, pero el asunto es que la inteligencia artificial es capaz de hacer eso. Entonces, ¿cómo la gente lo usa para esparcir fake news, para esparcir información que no es real, para esparcir propaganda? Y no solo eso, recientemente en la guerra, ¿verdad?, entre Rusia y Ucrania, han aparecido muchos videos en línea, ¿no?, del presidente Zelensky o del presidente Putin, ¿verdad?, diciendo cosas que no son necesariamente reales, con el simple fin de desinformar y de crear pánico, de crear, ¿verdad?, desorientación en la gente. Vuelvo y digo, así mismo como tú pudieras utilizar esa tecnología para muchas cosas buenas, lamentablemente hay gente que la usa con fines, ¿verdad?, destructivos. Allí, por último, uno de los dilemas éticos más importantes que plantea la inteligencia artificial, y yo sé que es lo que quizá todo el mundo como que le llega a la mente, es el impacto potencial que pueda tener en los empleos. Y para muestra, un botón. Le di mucho para atrás. Aquí. Si ustedes ven, esta noticia es tan reciente como de esta semana, y lo que habla es que el CEO de IBM plantea, ¿verdad?, reemplazar 7.800 empleos con inteligencia artificial. Y no solo eso, ha pausado las contrataciones
algunas posiciones. De hecho, la noticia dice más, la noticia dice que en IBM entienden que los empleos que son, ellos le llaman back office, o sea, los que no tienen contacto con la gente, entiéndase, contable, recursos humanos, recepción, todos esos empleos eventualmente serán tomados por inteligencia artificial. Entonces, el dilema moral y ético que presenta eso es, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Porque yo sé que quizá la decisión no está en nuestras manos per se, pero como sociedad, o sea, ¿estamos nosotros dispuestos a que para que la industria, ¿verdad?, las empresas grandes puedan tener mejores márgenes de ganancia, a mandar un montón de gente para su casa y dejarlos desempleados? ¿Qué se supone que se debe hacer en una situación como esa? Y hay muchas soluciones que se han planteado, entre una de ellas, que por lo menos es la que más auge ha tenido y más fama tiene, es la de poner un sueldo universal. Básicamente pagarte para que no hagas nada. Una botella generalizada. ¿Pero por qué? Usted dirá, miren, porque lo que pasa con la economía es que si la gente no gasta, la economía se detiene, ¿no? Recesión se llama. Y pasa, o sea, muchísimas veces cuando la gente se siente insegura, ¿verdad?, del clima económico, la gente dice, no gasto. Entonces se ocurre una recesión. Entonces imagínate que todos, o sea, que tú mandes, por ejemplo, el 35% de la fuerza laboral de los trabajos a su casa. Tú le estás quitando un 35%, ¿verdad?, a la economía de consumo de gente que pudiera consumir. Eso va a crear inmediatamente una recesión. Entonces, por eso dicen, bueno, vamos a darle un sueldo universal. Pero mucha gente se plantea la siguiente pregunta, ¿cómo será ese sueldo? ¿Será un sueldo que te dé exactamente para tú vivir y gastar un poco y ya? O al que esté más calificado le damos un sueldo o lo que sea. O sea, hay muchos puntos de vista, muchas aristas que revisar en esa solución. Además, ¿de dónde va a salir el sueldo? ¿Quién va a pagar el sueldo? El asunto es que el verdadero impacto que puede tener la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología, por así decirlo, depende de la intención de los corazones de las personas. Entonces, yo creo que la pregunta más adecuada es, ¿cómo está nuestro corazón? Jeremías 17:9 dice, y no sé si, bueno, pero sigamos aquí. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y dice entonces el Señor, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Una de las cosas que a mí en lo personal más me da miedo, ¿no?, de los avances tecnológicos de nuestra época, es que hay una relación quizás directamente proporcional entre el avance tecnológico y la decadencia de la sociedad. Se pueden hasta correlacionar. Ahora, ojo, no estoy diciendo que correlación es igual a causa, pero lamentablemente ha avanzado la ciencia, pero al mismo tiempo ha avanzado la decadencia moral. Díganme ustedes, ¿por qué, por ejemplo, un solo hombre, como los superbillonarios, y no voy a hablar el nombre, pero ustedes saben
de quienes hablo. ¿Por qué un solo hombre tiene que tener más dinero que el Producto Interno Bruto de muchos países? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tú haces con todo ese dinero? ¿Por qué? Y lo peor de eso no es que dicen, ya, tengo suficiente. No, todo lo contrario, quieren más. Buscan más. Y nuestra sociedad está viviendo ahora mismo en algo que a mí me gusta llamar capitalismo salvaje, donde lo único que importa literalmente es el capital. Y por capital, para que quizás no me entienda, es la riqueza que usted tiene. Entonces, nosotros como iglesia, el Señor nos ha llamado a ser sal y luz. Y yo sé que quizás la mayoría de nosotros no tenga empresa, no tenga que lidiar, ¿verdad?, con ese dilema de si voto a este para que la cuestión me haga esto, y quizás no, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad que el Señor nos ha dado de ser sal y luz en este mundo, de predicar sus preceptos, de vivirlos. No solamente se trata de tener dinero, de hecho eso es lo menos. Se trata de cómo nosotros amamos a nuestro prójimo, cómo nosotros cumplimos con las cosas que el Señor nos ha pedido. Y decirle a la gente, mira, tu comportamiento tiene consecuencias, pero también nosotros vivir claros en que el comportamiento, lo que nosotros hacemos aquí, cómo nosotros vivimos en este mundo, tiene consecuencias. Entonces, la pregunta, vuelvo y digo, es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo, como sociedad, como personas, nosotros vamos a preferir, ¿verdad?, tomar un atajo y hacer las cosas de una manera muy egoísta, muy egocéntrica? ¿O queremos nosotros vivir vidas que agraden a Dios? Y eso se aplica a todo, ¿eh? Y vuelvo y digo, es el acercamiento, cómo tú usas lo que tú tienes, ya sea inteligencia artificial, ya sea un carro, el mismo carro que te puede servir para transportarte y hacerte la vida más fácil, es el mismo carro que tú puedes usar y convertirlo en un ídolo y tirarle fotos y estar diciendo, yo sí estoy bien porque tengo tal carro, lo que sea. Y lo mismo se puede aplicar para una cuenta de banco, para un empleo. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo vas a manejar tú las cosas que Dios te ha dado? Y más allá, tu compromiso con el Señor, ¿cómo estás reflejando tú los valores del reino de Dios en medio de una sociedad decadente? De una sociedad donde lamentablemente no importan los valores siempre y cuando tú tengas dinero. ¿Cómo estás tú reflejando esos valores? ¿O tú también estás en la agonía de tener más, de trabajar como un loco porque tú quieres tener más? Y algo que también me gusta decir mucho, ¿cómo consumes? Si el Señor es el Señor de tu vida, el Señor también es el Señor de tus hábitos de consumo. Tú no puedes decir, como dice una promoción de un banco por ahí, de que yo me lo merezco, yo me lo regalo. No. ¿Qué haría Jesús si tuviera los recursos que yo tengo? ¿Jesús se compraría eso? O quizá buscara la manera de ayudar a más personas. Yo quiero dejarlo con esas preguntas aquí. ¿Y por qué no oramos? Señor, muchas gracias porque tú nos has permitido vivir en esta época de tantos adelantos. Gracias, Señor, porque de verdad que solamente en comparación con nuestros padres,
nosotros tenemos una vida mucho más cómoda. Habemos algunos de nosotros que trabajamos hasta desde la casa, en pijamas. Y eso solamente es posible, ¿verdad?, por los adelantos que nos han tocado ver en esta época. Pero al mismo tiempo, Señor, como decíamos, la decadencia moral está en unos puntos que quizás escapan hasta la imaginación. Señor, yo te quiero pedir para que nosotros nos conectemos más contigo cada día. Porque es de esa única manera en que nosotros vamos a empezar a conocerte de verdad. Y vamos a empezar, Señor, a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a conectarnos más contigo. Señor, ayúdanos a no vivir, Padre, al ritmo del mundo, que nunca hay tiempo para nada excepto para mí. Ayúdanos, Señor, a sacar tiempo cada día para conectar contigo, para aprender de ti, para caminar contigo, Señor, y así poder de verdad ser sal y luz en este mundo. Padre, tu iglesia es la única esperanza que tiene este mundo, la única. Y nosotros somos la iglesia. Cada uno de los que está aquí sentado, Señor, es tu iglesia. Recuérdanos eso cada día. Y ayúdanos a recordar que tenemos una responsabilidad de ser sal y luz en esta era supermoderna, posmoderna, como le quieran llamar. Y que aunque el mundo cambie, Señor, tus preceptos, tu palabra no cambia. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos a ser dignos embajadores de tu reino. En el nombre de Jesús oramos.